Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Este día vamos a trabajar en el tercer encuentro respecto a comunicación no violenta. La semana anterior tuvimos un encuentro en el cual estábamos practicando la parte de emociones, de sentimientos, ir como en el orden de los 4 pasos de comunicación no violenta. El día de hoy vamos a centrar algunas partes más que van a ir van a hacer adherencia a nuestro proceso. Déjenme ver que tengo a 2 personas en espera. Admitir y admitir. Ok, listo. Entonces, de lo que les comentaba, vamos a ir haciendo adherencia para reforzar la comunicación no violenta. No desde la exageración de que vamos a lograr ser perfectos o poder hacerlo siempre, pero sí en el proceso continuo de mejora que nos va a permitir comunicarnos cada vez desde el corazón, cada vez más desde el amor. Entonces, vamos a comenzar. ¿Ok? Identificar y expresar los sentimientos. A veces es medio difícil poder expresar sentimientos porque hemos mezclado bastante los pensamientos con los sentimientos reales. Entonces, me siento decepcionado como guitarrista, me siento impaciente como guitarrista, me siento frustrado como guitarrista. A veces mezclamos, por ejemplo, soy un fiasco como guitarrista, soy un desastre como guitarrista. Esos son pensamientos versus mis sentimientos. Entonces, para poder pasar de la observación a identificar sentimientos, tengo que identificar si el sentimiento que estoy diciendo es real, existe este sentimiento o es un pensamiento. Un pensamiento como siempre me equivoco, siempre fracaso. Entonces, entonces, cuando quiero mezclar el uno, que es un pensamiento, con un sentimiento, ahí viene la fricción y yo digo, es que le expresé cómo me siento. Lo que expresaste fue un pensamiento más no un sentimiento. ¿Perfecto? Sí. Entonces, me siento decepcionado como guitarrista. ¿Ok? Entonces, es tan interesante que ahí dice, siento que soy insignificante para mis compañeros de trabajo. Ser insignificante es un sentimiento. Me gustaría verles si me ponen una manita. Si ustedes creen que un sentimiento es ser insignificante. ¿Manita arriba o manita abajo? Ok. Manita abajo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ser insignificante es un pensamiento, no un sentimiento. Entonces describe que los demás me evalúan más que un verdadero sentimiento, que en esta situación podría ser me siento triste o me siento desalentado. ¿Ok? Otro ejemplo es me siento incomprendido. Realmente el sentirse incomprendido ejerce una valoración, ¿sí? Que hago desde el nivel de mi comprensión. Entonces, por ejemplo, un sentimiento real en esta situación podría ser me siento ansioso, me siento enojado, me siento molesto. U otra emoción también puede ser reemplazada por me siento ignorado. Para poder afrontar para poder afrontar estos sentimientos, me gustaría que ustedes puedan apreciar la larga lista que les tengo. Yo sé que esta lista ya la trabajamos hace 2 semanas, en la cual se las mostré como un preámbulo. Entonces, bueno, hace 2 semanas habíamos hablado sobre este listado, ¿no? Y en la mitad les puse aquellas frases o partes de pensamientos que utilizamos cuando estamos ejerciendo evaluación. Por ejemplo, me siento abandonado, me siento acorralado, amenazado, atacado, atrapado, coaccionado, degradado, desamparado, desatendido, desdeñado, invisible. Entonces,
les voy a anotar aquí, toda esta lista que ustedes pueden ver, texto, ¿ok? Entonces, esto viene por evaluaciones, ¿sí? Entonces, estas evaluaciones que están aquí por lo general no facilitan que haya una siguiente interacción para conectar con mis emociones. Pero en cambio, las que están del lado izquierdo y derecho, en los extremos, son parte del vocabulario que sería bueno interpretar o que sería bueno practicarlo también, como por ejemplo me siento activo, me siento afectuoso, afortunado, agradecido, me siento desconfiado por tal situación y viene luego de que describo el sentimiento, prosigo a dar una compañía de lo que sucede, ¿ok? Desde la observación a una descripción. Si es que alguien tiene una duda, una pregunta, la puede hacer con confianza. Entonces, esta de aquí se las voy a pasar por interno. Les voy a pasar esta lista para que la puedan manejar, para que la puedan tener pegado. ¿Por qué? Porque mientras no conectemos con nuestro ser, es difícil que alguien pueda hacer una petición. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo que una persona identifique. No es lo mismo que una persona quiera que el otro adivine lo que está sucediendo a que simplemente le comuniquen lo que sucede, ¿sí? Le comuniquemos exactamente lo que sucede porque no es sencillo para el otro adivinar cuando una persona no es clara con las necesidades que tiene, ¿sí? O con sus sentimientos. Entonces, ¿de quién son las emociones? ¿De quién es la responsabilidad? Ay, le puse evaluaciones ahí. La responsabilidad, dice, los juicios que hacemos sobre otras personas son expresiones alineadas a nuestras propias necesidades insatisfechas. ¿Sí? Entonces, un caso, por ejemplo, es que a veces yo puedo decirle a mi esposo, le puedo decir frases como, es que tú nunca me escuchas, pero muchísimas veces las personas que no nos escuchamos somos nosotros. A veces estos juicios que decimos, haces caso omiso a lo que yo te digo, también viene de una necesidad insatisfecha que debería yo analizar y puede ser que la que no se está escuchando, no está escuchando su cuerpo, la que no está escuchando sus necesidades o la que se ha puesto de lado soy yo. Entonces, este juicio muchas veces no es para la otra persona, sino también depende mucho de mí, mucho de cuánto yo no me estoy amando, cuánto quizás mi necesidad de sentirme amada, mi necesidad de sentirme escuchada, mi necesidad de sentirme cuidada, no, no conecta. Entonces es importante el asumir la responsabilidad. El asumir la responsabilidad de mis emociones, lo que hacen los otros, aquí viene algo, nadie me puede hacer enojar sin mi permiso, nadie me puede hacer sentir de una manera, porque a veces decimos es que tú me haces enojar, pero realmente sí hay un estímulo, ¿sabes? No podemos decir que no hay un estímulo ante nuestros sentimientos, pero no es la causa. ¿Por qué? Porque cuando nos hacen un mensaje, cuando dicen algo negativo, cuando nos dicen algo que quizás no nos gusta, ese es un estímulo, pero la causalidad realmente nace de nosotros. ¿Qué necesidad insatisfecha quizás conectamos con ese mensaje? Quizás alguien me reclama por alguna cosa y lo que yo siento es que no es satisfecho esa autonomía o esa independencia que tengo, por ejemplo. Cuando hay un mensaje negativo, a veces tendemos a culparnos, a culpar a otros, a percibir nuestros propios sentimientos y necesidades, a percibir los sentimientos y necesidades de los otros. Entonces, hay varias opciones
Y dentro de ellas, yo creo que culparnos o culpar a los otros nos estanca. Entonces, en cambio, si nosotros percibimos nuestros propios sentimientos y necesidades, primero podemos redirigir estos comentarios negativos o este mensaje negativo y poderlo utilizar a nuestro favor. ¿Qué quiere decir esto, utilizar a nuestro favor? Incluso en los conflictos, como todo lo que nos está enseñando el libro, no se trata de quedarse callado, se trata de conectar conmigo. No se trata de decir, me voy a quedar en silencio y le voy a sonreír siempre a esta persona, así me diga la cosa negativa que me diga. No, o sea, yo cómo me siento, cómo estoy en mi lista, me siento decepcionada de tal situación, esta situación no cubría mi expectativa, mi necesidad, la describo. La describo desde la serenidad, desde la calma, pero la digo. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque a veces vamos culpándonos o percibiendo las emociones del resto y se nos olvida que nosotros somos la brújula que nos va a poder orientar hacia nuestras necesidades para poder decirlas, no quedarnos callados. Entonces, el asumir la responsabilidad de mis emociones, anoche yo veía y me parecía así tan lindo, indígena, lo voy a comentar acá en el, en la parte del libro, es, anoche yo veía cómo las caricaturas, estábamos viendo caricaturas con mi hijo, entonces mientras veíamos las caricaturas, había el típico malo, ¿no? Que no creo que haya malos en la vida, pero bueno. Entonces había esta persona mala, en teoría, entre comillas, y esta persona buena, entre comillas, ¿no? Entonces la persona buena sabía tocar la guitarra y dentro de este episodio de Paw Patrol, eh, la persona que en teoría era buena sabía tocar la guitarra, se iba a sentar y la otra persona que en teoría era mala vio que la guitarra la llevó y como esta persona no sabía tocar la guitarra, cogió y fue y se la escondió. Entonces mandó a sus gatitos a esconderle. Entonces me va a decir que tiene esto de conectar o responsabilizarse. Yo le preguntaba a mi hijo, ¿qué emoción crees que sintió este personaje? Entonces me dice, le digo, ¿crees que estaba molesto? Me dijo, no. Le digo, ¿crees que estaba envidioso? Entonces me dice, creo que se siente envidioso, mamá. Entonces, cuando se siente envidioso, es la parte en la cual analizamos que está la emoción ahí, pero cómo la persona decide o elige gestionar su envidia es lo que marca la diferencia. Y le pregunto, ¿tú crees que estuvo correcto que coja ¿cómo se llama? Y le esconda la guitarra? Entonces me dice, no. Le digo, ¿qué otra opción podía tener esta persona que sentía envidia? Entonces se quedó así pensando y yo le digo, podría ser que quizás se unía al grupo y quizás aunque no sabía tocar la guitarra, podía aplaudir, podía coger una pandereta o podía decirle, enséñame a tocar la guitarra, ¿cierto? Bajo la misma emoción. Entonces, quizás se nos ha enseñado que debemos responsabilizar al otro de mi emoción, es decir, decirle, es que como tú sabes tocar la guitarra, es que como tú sí sabes tocar, me estás sacando en cara que yo no sé tocar. Y el otro simplemente está existiendo. Es importante el asumir la responsabilidad de nuestras emociones, es decir, me puedo sentir frustrado, pero no porque me sienta frustrado debo denigrar o porque me siento emocionado porque quizás me promovieron de cargo o porque quizás me felicitaron porque me salió un proyecto o por lo que sea. Cuando me están felicitando o elogiando, yo no debo de pisotear al resto. Entonces, yo puedo sentir emociones placenteras o displacenteras, pero mi responsabilidad es cómo actúo ante una emoción.
Entonces, esa es la clave, el poder conectar cómo hacerlo diferente. El que porque estoy enojado no me da derecho a lastimar a alguien. Porque estoy desconsolado, abrumado, no me da derecho a infringir irrespeto hacia los demás. Esto es clave. Me gustaría, me alargué un poco en esta parte, me gustaría que si alguien desea comentar, me pueden avisar o se pueden activar el micrófono. ¿Ok? Listo. Nos podemos preguntar, nos podemos preguntar, vale, me equivoqué. Lo que pedimos a los demás para que enriquezcan nuestras vidas. Yo creo que esto es clave y me gustaría como preguntarles a ustedes, quizás algún día se han puesto a pensar que la gente de su alrededor les enriquece. ¿Ustedes conectan con que la gente es capaz de enriquecer sus vidas? Es interesante porque muchísimas veces nos quejamos de nuestras parejas, de nuestros hijos, de mi jefe, de mi hermano, de todo el mundo. Tendemos a quejarnos a veces, pero lo que nos plantea es súper bonito, o sea, es súper lindo. Y yo les hago esta consulta porque qué chévere con, con, con ser conscientes de las personas pueden enriquecer nuestras vidas, o sea, toda la gente que está a mi alrededor puede enriquecerla a través del conflicto, porque el conflicto da la oportunidad de que yo utilice un lenguaje positivo para mis peticiones. Si no hubiera un desacuerdo o un conflicto, probablemente viviríamos en otro planeta en el cual todo el mundo pasa riéndose todo el día. Pero el problema es que no nos enseñaron a gestionar conflictos, a decir, mira, ok, esto es lo que yo necesito, a conectar con mis necesidades y voy creyendo que hay brújula, hay, perdón, estas, ¿cómo se llaman estas que utilizan las brujas, adivinas, estas bolitas mágicas? No sé cómo lo digan en sus países, pero esta bolita de cristal en la que el otro tiene que adivinar mi necesidad. Entonces, cuando hay un conflicto en el cual yo creo que esto debería hacerse así, y mi pareja, mi hermana, mi abuelita, no sé, X persona que enriquece mi vida, piensa diferente, allí hay una oportunidad de conflicto. Es súper lindo porque cuando yo veo que el conflicto es una oportunidad, digo que, me está permitiendo utilizar un lenguaje positivo para mis peticiones. Las peticiones se hacen en un lenguaje claro, positivo, concreto y revelan lo que verdaderamente queremos. Pero es que a veces sentimos vergüenza. A veces sentimos vergüenza a ver, voy a hablarlo de todas las áreas. A veces quizás sentimos vergüenza porque no conocemos no conectamos con nuestra vida sexual. A veces no conectamos con nuestra relación con la comida, a veces no conectamos con muchas relaciones que tenemos en cuanto a nuestra percepción. Entonces, como a veces nos da vergüenza hablar de ciertas necesidades, como les digo, que quizás tienen un tabú, es que tú no deberías de expresarte de esta manera o tú no deberías. Entonces, todos estos juicios moralistas respecto a la religión, respecto a la sexualidad, respecto a la comida, a la política, entonces hacen que nos desconectemos de poder ser claros en la petición. Y es importante porque cuando no somos claros con las peticiones que hacemos y concretos y revelamos lo que verdaderamente queremos, nos enojamos. A veces nos enojamos porque, no sé, porque mi esposo, mi pareja, mi novio, lo que sea, no me dio un beso. Pero es que no necesariamente tiene que adivinar que el beso iba cuando estábamos viendo la peli. La caricia iba justamente cuando yo le serví la comida. O sea, como lamentablemente tenemos metido esto en la cabeza que la otra persona tiene que ser adivina, cuando esto es concreto y revela verdaderamente lo que queremos, podemos entender que la otra persona, ok, responde a nuestras peticiones. Unas veces porque quiere y otras porque no quiere, no va a responder, obviamente. Pero es lindo porque justamente ayer hablábamos en la otra tribu
sobre la necesidad, el hambre que tiene la piel del contacto físico, ¿sí? Y cómo ciertos prejuicios por ciertas cosas que han sucedido en nuestra historia a veces nos da miedo este contacto físico, y sobre todo en los adultos, porque a veces puede interpretarse como morbo y todo esto, ¿no? Entonces, la piel tiene una necesidad de contacto físico. Cuando somos niños es clave para el desarrollo del cerebro, y cuando crecemos también ayuda, incluso cuando estamos muy nerviosos y estamos moviendo la pierna. Si alguien nos toca la pierna y nos soba la pierna despacito, nos regulamos. El contacto físico corregula las emociones displacenteras, ¿sí? Entonces, muchísimas veces lo que necesitamos es un abrazo y lo podemos pedir. Muchísimas veces lo que quisiéramos es que nuestra pareja nos sorprenda con un abrazo, con una caricia, y quizás en todo el día hemos tenido ciertas actividades, cada quien está ocupado y se nos olvidó el contacto físico, no solo de manera íntima o de manera sexual, también es el hecho de tocarnos, de sentirnos apoyados, y dejamos todas las supuestamente las cosas que tenemos que hacer juntos, la comida, etcétera, etcétera, y se nos olvida esta otra parte. Entonces, hacemos peticiones desplazadas. ¿Cuáles son estas peticiones desplazadas? Mi esposo justo se olvidó de traer el pan, entonces yo hago tremendo problema por el pan, pero la verdad es que ya no me sentía querida hace rato. No me sentía querida, y miren que realmente el sentirse querida no es una emoción, pero sí es una necesidad. Yo no había escuchado mi necesidad de sentirme querida, mi necesidad, esa necesidad de pertenencia. Entonces, como no la escuché y no pude decir la petición, me hubiera gustado que iniciáramos el día abrazándonos, que nos hubiéramos tocado el piecito. Entonces, la piel tiene ciertas necesidades de contacto. Por eso incluso a los abuelitos muchísimas veces les llevan a niños para que los niños los toquen, porque estas personas que tienen una edad avanzada a veces no tienen contacto físico con otras. Y la piel tiene una memoria en la cual obviamente su necesidad debe ser cubierta. Por eso es tan importante que las personas cuando crecen, a medida que crecen, no olviden esta necesidad que debe ser satisfecha, el tocarse, ¿sí? El tocarse, que puede ser un abrazo, que puede ser una palmita en la espalda, es tan clave porque hacemos, bajo estas necesidades que no están cubiertas, hacemos peticiones desde el ego, desde la ira, desde todo menos desde el conectar con uno y saber qué es lo que quiero para poder ser positivo, concreto y decir lo que verdaderamente quiero. Un lenguaje vago aumenta la confusión. Por ejemplo, yo quiero que todos sean libres. Quiero que todos se sientan libres de opinar. Cuando le digo que todos se sientan libres, o sea, esto es muy confuso porque al ser un lenguaje muy abierto, muy vago, lo que significa libertad para Eri puede no significar libertad para Dianita. Entonces, no estoy haciendo una petición concreta, este lenguaje vago de quiero que todos se sientan a gusto. La verdad es que yo no puedo gobernar el hecho de que lo que voy a decir haga que se sientan a gusto. Lo que también sí les puedo decir es que de la charla que estamos teniendo en este instante, quiero que ustedes conecten con lo que les hace sentido, y lo que les hace ruido quizás lo dejen por allí y luego lo trabajen, o si no les sirve, lo pueden también descartar, esas son opciones. Si ustedes sienten que hay cosas de las que he dicho que la verdad es que no conectan con su situación vital, con su vida, con su familia, con sus ideas, lo pueden descartar. Entonces, miren, dejo libre de que ustedes pueden escoger las cosas que no conecten con ustedes y que tomen lo que creen que les sirve, que les hace sentido. Y de esa manera estoy siendo específica, incluso en el coger y permitir que ustedes no lo tomen como, ok, vamos a evaluar a la GIS y lo que dice, lo vamos a coger y lo vamos a usar en su contra porque así no debería de ser. Entonces, ¿por qué? Porque cada persona tiene
su propio concepto, cada persona siente diferente, porque cada persona es un mundo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, otra cosa es la depresión del premio de ser buenos. A veces se nos enseñó a ser buenos y no ser malos. Hay que ser buenito. Acá en Ecuador, no sé, en México, pero en Ecuador se utiliza mucho este sea buenito. Y es bastante tergivers, es muy eh, polémico porque puedo decirle a una persona que sea buenita para que haga lo que yo quiero. Y si no hace lo que yo quiero, no es buenita. Entonces, a veces vamos siendo buenitos y por ser buenos, supuestamente, tenemos que ceder a agradar, a conectar con las emociones del resto y no las nuestras, ¿cierto? Entonces, el ser bueno, como yo les decía, no precisamente significa que estoy siendo eh, asertivo, porque para una persona buena significa que yo le regale mi casa, por ejemplo, soy re bueno, pero de acuerdo a mi familia, a mis necesidades, yo necesito mi casa. Entonces, qué tan bueno debo de ser o qué tan consciente debo ser de mis emociones? Y aquí ahora yo, como adulta, ahora pienso de esta manera y yo creo que uno no debe ser bueno. Uno debería decir, ok, esto funciona, es funcional para mi familia, esto cómo me pone, o sea, para poder ayudar a alguien más, yo debo de primero ayudarme. Entonces, no precisamente voy a ser bueno de acuerdo a lo que el otro piensa. ¿Por qué? Porque puede ser que ser bueno para Erika signifique que las personas buenas van a la iglesia todos los domingos. Y puede ser que para Diana las personas buenas son aquellas que dan $100 mensuales para obra de caridad. Para, para Sandra puede ser que las personas buenas son las personas que regalan comida cada semana. Entonces viene de su sistema de creencias y por eso es importante el dejar de ser bueno. No hay que ser buenos. No necesito ser bueno. Necesito conectar con mis emociones, conectar con mis necesidades para poder, eh, para poder ser más realista y más compasivo conmigo, ¿sí? Entonces ahí viene la recepción empática, ¿sí? ¿Cuál es la recepción empática? Expresar con sinceridad, recibir con empatía para motivar a través de la, para motivar a través de la culpa. A veces culpamos a las personas o hacemos que estas personas conecten con su culpa para un estímulo y causa. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay mucha manipulación en cuanto a pedir. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo le voy a decir a Eri, me gustaría que Eri se active el micrófono si es posible. Sí, bueno, si Eri no se puede activar el micrófono, se lo podría activar Dianita, ¿me avisan? Ya, Ok, entonces yo te voy a decir, Dianita, si tú me quisieras, me trajeras helado. Entonces, ¿tú qué crees que estoy o cómo te estoy motivando? ¿Desde la culpa o te estoy contando mis necesidades? Estoy expresando sinceramente mi necesidad. ¿Qué necesidad crees que tengo? em, que te den cariño. Mira, lo que yo te estoy diciendo, por ejemplo, en este caso. Si tú me O quisieras, sea, me dieras helado. claro. O sea, como decir, por la parte de encima, tú quisieras un helado, ¿ya? Ya, pero en sí lo que tú estás queriendo es que te den amor, o sea, que te expresen ese sentimiento de amor. No sé si está Ok. bien, no sé. Ajá. Es súper chévere porque al final yo no te pedí nada. O sea, te pedí un helado, Ujú, pero te lo mezclé con un si tú me quisieras claro, condicional. Entonces, y condicionando, ajá.
Entonces aquí en esta expresión, que es muy común, porque a veces las parejas les decimos, es que si tú me quisieras de verdad, tú hicieras tal cosa. Entonces, de ahí decimos, pero es que yo le pregunté, tú me amas, entonces, ¿por qué tú no llegas temprano a la casa, por ejemplo? Entonces, si tú Ujú. me amaras, si tú fueras considerado, entonces esta expresión, como decía Dianita, aquí no hay una sinceridad. ¿Por qué? Porque yo debo decir mi necesidad real para poderla recibir con empatía. Ah, ok. Le voy a decir a alguien más, me gustaría, por ejemplo, con Gaby. Gaby, hola. Si Gaby se puede activar el micrófono o si Sandra se puede activar el micrófono. Sería genial. Hola. Hola Sandra, ¿cómo estás? Entonces verás, vamos a hacer un ejercicio, Sandra. Tú me vas a comentar. Por ejemplo, yo te voy a decir, tú vas llegando, tú vas a ser mi esposo, entonces llegaste tarde, tú no trajiste el pan, yo siempre estoy cansada de hacer todo. ¿Qué crees que esta persona va a interpretar? ¿Le estoy diciendo una necesidad? ¿Le estoy contando? ¿Le estoy reclamando? ¿Estoy evaluando? ¿Estoy observando? ¿Qué tipo de comunicación estoy expresando? Reclamando, creería ¿Ok? yo. ¿Estoy evaluando? ¿No estoy evaluando? No, Sí, le digo, le estoy diciendo que él nunca hace tal cosa, ¿cierto? Mm, sí. lo estoy evaluando de manera negativa, no Exacto. asertiva. No estoy observando. ¿Qué necesidad crees que siente esta persona? ¿O qué necesidad no está cubierta? ¿Qué crees que siente esta persona? ¿O qué le pasó en su día? Quizás está cansada, quizás se Sí, siente estar a cargo de todo sola, pues se debe sentir que no tiene apoyo, está ok, cansado, no tiene es necesidad de espacio. apoyo. Ok, pero en ningún momento en esta conversación hubo una petición de, ay, me siento cansada, ¿me das un abrazo? Ay, fue un día largo. Para mí fue un día largo. Se me regó la... Y ahí comienza, ¿no? Se me regó lo de acá, lo de acá. Y hay una conexión en el cual la otra persona dice, ay, sí, he estado abrumada, es un día largo. A que obviamente es más probable que esta persona, bajo este contexto, me dé un abrazo, ¿cierto? Y me Sí. corregule. A que, Que me comprenda y que no se genere más conflicto, porque al yo decirle eso, la otra persona se va a sentir atacada, entonces tal ya también va a estar indispuesta, ya va a estar como en otra tónica si yo dijera lo que de verdad siento. claro, entonces, ahora esta misma persona, o sea, esta misma persona que llega obviamente sin saber nada, o sea, llega de su trabajo, quizás también tuvo tráfico, ay, ¿y a ti cómo te fue? O sea, después del abrazo probablemente, ¿y a ti cómo te fue? Ay, a mí me fue en esto de acá me fue bien, eso quizás conectamos allí. Y hay esta recepción empática, ¿por qué? Porque yo dije lo que sentía y no lo que pensaba, porque en ese instante yo pensaba que el otro debía que como pasé en la casa debía saber que tuve un día complicado en la casa. Entonces, es muy importante conectar con el sentimiento. Me siento cansada, eh, me siento desconsolada, me llamó mi mami y me dijo que no le salió el viaje que iba a hacer, me siento preocupada. Y con eso no estoy diciéndole que es una carga, no, le estoy comentando, pero no me estoy quejando, le estoy comentando cómo me siento en este instante. La persona me puede abrazar, hay días así, y puede haber una recepción empática. ¿Por qué? Porque yo estoy expresando con sinceridad cómo me siento, ¿sí? No estoy atacando al otro, no lo estoy manipulando, no le estoy diciendo, ay, es que deberías de saber que uno aquí pasa siempre trabajando. Entonces, cuando yo manipulo para que el otro am, haga lo que yo creo, ahí se, se parte mucho la recepción empática.
Entonces, por eso es importante repasar el vocabulario que estaban en las diapositivas anteriores. Les voy a pasar estas diapositivas. Y es importante poder decir exactamente cómo me siento. El analizar qué necesidad no está cubierta. Quizás no me he bañado aún, tuve un día de locos, pasé todo el día y ya era la tarde, llega mi esposo y aún no he cubierto mi necesidad de sentirme limpia, por ejemplo. ¿Les ha pasado alguna vez? Yo cuando estaba en el puerperio me pasaba súper seguido y me he percatado que cuando pasa el mediodía y yo no me he bañado, o sea, no he cubierto mis necesidades de bañarme como lo hago en las mañanas, o sea, yo ya me siento irritable, me siento fastidiada, siento como que no conecto conmigo. No sé si les pasa, me gustaría que me den un corazoncito si les ha sucedido. Yo, yo siento que si no me levanto y me baño, no me rinde el día, como que no avanzo. Y empiezo ya a desesperarme, que no, como que no me está rindiendo, como que no puedo hacer todo lo que quería, hasta que si dejo y me baño ya después del mediodía, como que siento que no me rinde. Tengo que levantarme, bañarme mismo y ahí sí quedo como en paz. Ok, qué maravilla cómo nosotros vamos identificando, porque a veces pasa que nos dejamos de lado y no sé, mi hijo, por ejemplo, riega la leche. No me he bañado, me postergué, por lo que sea, por cualquier evento. Entonces, y mi hijo riega la leche y probablemente mi reacción venga desde, ay, claro, yo estoy aquí sirviéndote y tú no colaboras. Y realmente lo que estoy viendo es una necesidad desplazada. Yo no he cubierto mi necesidad de bañarme, de sentirme limpia, de estar. Entonces, obviamente voy a estar más irritable quizás por otra cosa. Entonces, miren esta necesidad cómo se desplazó. Mi necesidad de estar limpia, mi necesidad de ponerme en primer lugar, de cuidarme, porque el aseo también es parte del cuidado. Entonces, como no me he podido cuidar y viene alguien y hace algo, probablemente me irrite más y no haya esta recepción empática. ¿Por qué? Porque no le dije, es que no me he bañado y la verdad es que dame un ratito, limpiamos juntos, pero déjame que me vaya y me bañe, ¿no? O lo dejo ahí y luego vengo y hago otra cosa. Y el niño, o sea, el niño va a entender que si mamá tiene que bañarse, probablemente puedo ofrecerle otras alternativas, ¿no? Depende obviamente de la edad. Pero eso fomenta el hacer una recepción empática, el poder decir desde la sinceridad lo que siento, no el pensamiento, sino el sentimiento, y así se puede recibir empatía, porque puedo decirle a la otra persona, me ha dado un abrazo. En mi caso, en cuestión de familia, soy no, de estas personas que abrazan muy seguido, pero con el resto de personas, el contacto físico siempre es como que soy más reservada, porque no me gusta como el rechazo, me cuesta ser rechazada y varias veces que he querido dar un abrazo, a veces ha sido como que a gente extraña, entonces siempre mm, a mis hermanas, a mi familia, a mi hijo, a mi esposo, soy mucho del contacto físico, soy muy propensa a tocar, a abrazar, a pasar tocando la cabeza, pero me cuesta muchísimo con personas adultas. Por ejemplo, te doy un abrazo, es como que tengo que tener una conexión y saber que a esta persona le gusta este tipo de lenguaje, porque siento que es un respeto, o sea, es algo que quizás deba de trabajar, pero sí, por ejemplo, yo me siento más cómoda dando un puñito que un saludo con un beso en la mejilla, sí, o sea, me siento más cómoda yo. Bueno, entonces cuando ya podemos conectar, la empatía es poderosa porque nos permite percibir el mundo del otro, nos permite entrar al mundo extraño que es del otro y de esa manera verlos diferentes, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona es atea, pero en cuanto a que sea atea, no la hace que yo primero la quiera convertir a cristiana. O que una persona sea católica y que yo sea cristiana no hace también el hecho de que yo todos los días le quiera resolver su problemita, ¿sí? Si una persona es atea y sabe que yo soy cristiana, el poder de la empatía va a hacer que nosotros podamos
conversar sin querernos cambiar. Y esto es clave porque a veces vamos creyendo que debemos cambiar al otro. Es que esta mamá que pega a sus hijos, yo la voy a cambiar y le voy a enseñar de crianza respetuosa. Pero muy probablemente esta persona lo que menos necesita es que yo la cambie, porque no pidió ayuda, porque no está lista, porque no le interesa y quizás nunca esté lista, pero quizás en ciertas otras áreas podemos conversar. Entonces es importante el saber que la empatía me hace ponerme en los zapatos del otro, pero sin querer o sea, una cosa es simpatía y otra empatía. Simpatizo con Eri en que Eri piensa que no debe pegarle a sus hijos. Simpatizo con Diana porque Diana cree que no hay que pegarle a sus hijos. Simpatizo con Sandra porque Sandra cree que los niños pueden aprender de manera autónoma. Simpatizo con Gaby porque Gaby cree que a sus hijos hay que respetarlos y no golpearlos. Entonces, voy simpatizando, ahorita no encuentro unas particularidades de cada una, pero el simpatizar con alguien que hace exactamente lo mismo que yo, piensa igual que yo, no es empatía. La empatía es cuando alguien hace cosas que yo no haría y puedo intentar entender su mundo sin quererla cambiar. ¿Sí? Empatizo con eso. Empatizo con que alguien es mormón y con que yo tengo otra religión. Entonces, la empatía no tiene nada que ver con la simpatía, porque la simpatía es la persona que hace lo que yo pienso y ser simpático con la gente nos surge porque piensan igual que nosotros. Pero la empatía es cuando la persona piensa diferente, lo hace diferente y yo puedo entender de una manera nueva su entorno sin juzgarlo, observando y no queriendo cambiarlo o que él me cambie, ¿sí? Esa es la empatía real. Bueno, el día de hoy se nos está pasando un poco el tiempo en cuanto a lo trabajado. Si alguien va, levantó la mano, por favor, prosiga. Sandra. En cuanto a lo de la empatía, yo creo que a veces se nos da muy fácil ser empáticos con las personas fuera de nuestra familia o los hijos de otro, aceptar lo que hacen, lo que piensan y no cambiarlos. Pero a la hora de uno empatizar con los hijos de uno, con su pareja, con su mamá, es, es muy difícil. O sea, uno no empatiza porque uno quiere que hagan lo que uno dice, lo que uno piensa o lo que su familia, eh, las tradiciones de su familia, que mi hija quiere ser, no sé, patinadora y a mí no me gusta, entonces empieza uno a chocar mucho con eso. Entonces, yo creo que se dificulta más empatizar dentro del núcleo familiar con los nuestros. Claro, porque alguien nos enseñaron que en esta casa mando yo, ¿no? Y eso también es como una creencia limitante, el observarnos y creer que en esta casa se manda o se hace lo que yo digo mientras tú vivas en este techo. Aún yo, aunque yo no utilice estas frases en casa, aún muchas veces me he encontrado, me he cachado que, que todavía tengo mucho de este lastre que es creer que las cosas se hacen como uno dice cuando uno dice, ¿no? Esta pequeña caprichosa que quiere que se hagan las cosas todavía como si tuviera 4 o 5 años, ¿no? Entonces, sí me he encontrado, aunque no lo diga, interactuando de esta manera. ¿Algo vas a decir, Sandra? Claro que sí. Ayer estaba con mi familia pues haciendo la fila para comprar un helado y había una niña ahí con un muchacho y yo escuché que le dijo, ah, es que mi mamá, yo me voy a pintar el pelo de morado
y mi mamá me dijo que si yo me pintaba el pelo morado, que me tenía que ir de la casa, que porque ella no me quería así. Y la niña, pues a pesar de que tenía, pues era diferente, físicamente pues ella, pues con su pelo morado, con su vestir pues diferente, se veía una niña muy, muy tranquila, muy bien. Entonces yo me ponía a pensar que, o sea, lo que tenemos en la cabeza y lo que no aceptamos de los hijos, solo por el hecho de que físicamente o su vestir, su forma de pensar es diferente, decirle uno a un hijo, no, es que si usted se pinta el pelo de este color, se va, yo ya no la quiero y no quiero que esté en mi casa ni en mi familia. Debe ser muy fuerte. Claro, el amor incondicional era justo una parte de ayer que hablábamos y es de eso también, el hablar. A veces hablamos mucho desde el ego, desde estar a la defensiva y muy pocas veces hablamos desde el amor. Entonces es clave para poder hablar desde el amor, desde la empatía, el poder expresar necesidades, es ser compasivo con uno mismo. Y el ser compasivo con uno mismo es clave para poder ser compasivo con otro. El recordar que cuando yo era niño, yo decía ayer algo que siempre estoy recordándolo pero es que cuando yo era niña regaba todo, quizás por eso me es más fácil entender que cuando mi hijo se equivoca, yo recuerdo aún, puede ser que recuerdo muy claro mi infancia, y yo recuerdo regando cosas, recuerdo olvidándome cosas, recuerdo el montón de cosas de veces que la fregaba. Entonces, quizás esta compasión de verme tan imperfecta hace que también pueda conectar con el otro que también la friega, ¿no? Y el saber que obviamente el ver nuestra imperfección también, Stephen Hawking decía que gracias a la imperfección existe el universo, porque de acuerdo a sus teorías, él decía que si es que todo fuera lineal, o sea, si todo funcionara tan perfecto y hubiera una simetría en el universo, no hubieran habido o no se dieran ciertos sucesos que ocurren de manera imperfecta, porque si todo fuera perfecto, no se hubieran alineado los planetas, bueno, un montón de cosas que suceden y que explica en su teoría. Y me parecía tan lindo porque él decía, si alguien te reclama o te hace sentir mal por ser imperfecto, recuérdale que su existencia está, está, está dada gracias a la imperfección. Entonces, me quedé con esto cuando leía su biografía y me ha servido un montón porque a veces hasta me río, ¿no? Entonces, creo que el conectar con nuestra imperfección nos hace interesante la vida. Y ahí viene lo compasivo que podemos ser, o sea, ay, cada uno hace cada cosa, o sea, no sé si su vida es así, pero, pero justo le contaba a mi esposo que no había visto que estaba pagando el IVA de las personas de unos productos que estoy vendiendo por varios meses y gracias a que mi amiga me hizo caer en cuenta, yo no les estaba cobrando a los clientes el IVA y es interesante, obviamente, luego me ponía a pensar, digo, qué despiste, ¿no? O me podía reclamar y decía, o sea, sí la pasé mal, pero al final de cuentas no me quedé como anclada 8 años como antes y me quedaba súper anclada en que lo fregué, la arruiné, sino más bien dije, ok, ya está hasta aquí, bueno, lo importante es que ya no voy a seguir pagando el resto de los meses el IVA de los productos de la otra gente. El IVA acá es el impuesto que se cobra en Ecuador, no sé si en otros países también, como lo llamen, pero acá lo llamamos IVA. Entonces, impuesto a cada producto que se suele tener. Y es importante el ser compasivos, o sea, ya la fregué, ya me equivoqué y ahora gracias a que mi amiga me hizo dar cuenta, ahora ya no voy en adelante no voy a cobrar, no voy a pagar ese IVA, sino que voy a hacer que lo pague cada consumidor. Y eso creo que es base para que nosotros también podamos vernos de manera diferente. El conectar con esta compasión hace también que podamos entender que alguien que regó la sopa o que regó algo o que se ensució, obviamente solo se equivocó, no fue por querernos arruinar el día. Entonces creo que eso es importante. Eh,
poder entender que la otra persona no tiene nada contra nosotros, que mi esposo no está en mi contra, que mi esposo es parte de mi equipo, que mi hijo está en el mismo barco y que mi hijo no es que se levantó con la intención de fastidiarme la vida. O sea, eso creo que es importante cuando nosotros también nos equivocamos, pero somos compasivos con nosotros ante el error. Bueno, la expresión de la ira se va a quedar pendiente para la siguiente. Quiero que ustedes hagan una lista de las cosas que les generan ira, que se conozcan un poquito más, que se puedan ver, que puedan anotar en una listita, me enoja tales cosas, para poder entender que este enojo nos trae el regalo de los límites, pero mientras no sepamos exactamente qué me enoja, no van a poder expresar con mayor asertividad el regalo que tiene la ira. Como les mostré, allí había una persona disfrutando de su ira y eso es clave porque muchos años se nos dijo que no debemos de estar enojados porque no sabíamos cómo gestionarla. Entonces hay que sacarle provecho a esta ira y me quedo hasta allí. Deseo que les haya servido. Si alguien tiene algo que comentar o acotar, si no podemos irnos activando las cámaras para ir cerrando este espacio. Ok, por aquí tengo un mensajito. Listo, entonces voy a activarme mi cámara y les voy a pasar. Denme solo un minutito. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Déjenme que dejo de compartir y les voy a pasar la fotito. ¿Okay? Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Bye, un lindo día.